Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Soy Rosia Jardines de W Radio y Grupo Teleurban. Preguntarle, Presidenta, en primer lugar, pues el día de ayer se dio a conocer esta detención de las 14 personas por el huachicol fiscal, entre ellos pues empresarios, los marinos, algunos en activo y algunos en retiro. Y pues comentó el fiscal general de la República, Presidenta, que el exsecretario de Marina había denunciado ya esta situación. Pues preguntarle cuál es la información que usted tiene respecto a las acciones que siguen, si se va a hacer pues la extinción de dominio, si ya se congelaron las cuentas de estas personas, y también saber por qué se actuó hasta apenas, Presidenta, por qué no fue en el sexenio anterior si el secretario ya había hecho estas denuncias, en primer lugar. Estas detenciones que se anunciaron el día de ayer vienen de… Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen de un buque que fue investigado, un buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Las importaciones en México, entre otras, tienen dos características en términos muy generales. Las que tienen permisos temporales, es decir, que viene una sustancia, aquí se hace algún agregado, algún valor agregado, algún procesamiento y después se exporta. Ese tipo de sustancias o de productos no pagan impuestos, como es el caso de los zapatos que recientemente dijimos. Zapatos que venían terminados y que tenían un permiso temporal, que venía de hace tiempo, no es reciente. Como un permiso temporal de un zapato terminado, si se va a vender en el mercado interno. Entonces, le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas, dado que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos y tenga
la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final. Entonces, de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces, así se dio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró tanques, ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también, y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito, ilegal. Entonces, Presidenta, sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario. No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Presidenta, gracias. En otro tema, sabemos que mañana se dará el reporte de seguridad, pero quisiera preguntar su postura como Presidenta de la República. Nos ha hablado de esta importancia de tener el diálogo que se mantiene con Estados Unidos, de si pasa algo allá, se reporta acá, se actúa aquí y viceversa. La semana pasada en los Estados Unidos anunció el ICE el decomiso de más de 300,000 kilogramos de sustancias que iban a utilizarse para la droga y que iban a ser enviadas para el cártel de Sinaloa aquí en México. Y también pues se habló este fin de semana de un aseguramiento, de un desmantelamiento en Polonia de un narcolaboratorio que también tenía precursores que iban dirigidos al cártel de Sinaloa. Saber la información que usted tiene, la que se le ha dado, si en el momento también se le dio a conocer esto por parte de Estados Unidos, cómo es que se ha fortalecido tanto el cártel de Sinaloa, Presidenta, si se ha actuado desde, pues hablemos desde el sexenio pasado en contra del narco y pues parece que se sigue haciendo fuerte. Mañana pueden informar el Gabinete de Seguridad con más detalle. Ok, Presidenta, pues en otros temas preguntarle, el Partido Verde ya está analizando la posibilidad de mantener una ruptura con Morena para 2027. Dicen en primer lugar que bueno, hay cuadros que pueden servir en el mismo Partido Verde para las gubernaturas que se van a jugar en ese año. Sin embargo, pues el senador Luis Melgar dijo que también se viola el hecho de que adentro de Morena hay ratas, así lo dijo, y entre ellos incluyó al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y también al grupo de Tabasco, pues que dirige Adán Augusto López, también senador. Saber qué respuesta le da usted al Partido Verde. Y por último, si me permite ya hacerle la pregunta, ¿quiénes van a ser los representantes de los poderes que usted invitará a todas las gestas para el mes de septiembre, Presidenta? Tanto lo de los niños héroes, el grito, el desfile. Muchas gracias. Le corresponde a Morena, ¿no?, definir sus alianzas para el 2027. Ya esa parte ya no nos corresponde a nosotros. Lo importante aquí es que los 3 partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país. Ya los detalles del 27 pues ya les corresponde a Morena definir sus alianzas y al Partido Verde y al
Partido del Trabajo y también a los otros partidos políticos. Incluso el Partido Verde dice que con usted no va a mantener ningún tipo de ruptura, que va a seguir apoyando al gobierno. Corresponde a pero ellos. ¿No le afecta, Presidenta, Ya a les su corresponde administración? a ellos. Ya. No necesitaría Esa definición ya para el 27, fíjense, estamos en el 25 todavía. Todavía no pero se es un buen momento para define el inicio de la jornada electoral, es en un año más o menos. Todavía le cuelga para poder iniciar. Entonces, no me voy a meter al tema de las alianzas o no. Ya eso le corresponde a los partidos políticos. Morena no necesita un jaloncito de orejas. Ya no me voy a meter al tema de los partidos políticos. Gracias. De las alianzas, y eso ya no le corresponde a la presidenta, le corresponde a los partidos sus alianzas en el 27. De los invitados, va a ser una ceremonia muy austera, muy austera. Esencialmente va a ser el gabinete legal. No, el 16 de septiembre, que ya hay más, en el desfile sí vamos a invitar a embajadores y a los poderes. Ya el 15 va a ser una ceremonia muy austera, con el gabinete nada más. Bueno, ¿quién más? A ver, aquí el compañero. Buenos días, Presidenta. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de la Red de Periodistas y Comunicadores en la CEMEX América. Mi primera pregunta es en relación a la red ferroviaria en Hidalgo. Ya se anunció que el tren que va de la AIFA a Pachuca, ya se anunciaron las estaciones que va a tener, la de Empalme del Rey, la de Parque Industrial Plata, la de Telles y la de Pachuca. Sin embargo, hay otras líneas que pudieran cruzar el estado. Estoy hablando del tren México-Querétaro. Pasa por Tula, el México-Querétaro. Ok, y la de Irapuato, no sé si pasaría por Hidalgo, y la de México-Puebla, Veracruz, ¿también pasarían por Hidalgo o no están confirmadas? Sí, México-Puebla, Veracruz, estamos haciendo el estudio. La idea es que vaya por las mismas vías del tren de carga. Y hay 2 vías que van, se está analizando cuál es la mejor. Entonces, iría por las vías del tren de carga sin afectar el transporte de carga, y se está trabajando con los concesionarios de esas vías para que pueda trabajar qué horarios, etcétera, etcétera, y la revisión de las características de la vía para poder usar un tren de pasajeros. ¿Pero ya está hecha la licitación y establecida las estaciones? No, todavía no. Estamos trabajando en las licitaciones, porque son varias. En el caso del México-Pachuca, es un libramiento al AIFA, para que quien vaya a Pachuca no tenga que pasar necesariamente por el AIFA, aunque del AIFA también se puede conectar a Pachuca. Entonces es un libramiento y después la llegada a Pachuca. Tiene las estaciones que comentaste y es un tren eléctrico, porque ya viene eléctrico desde Ciudad de México hasta Lechería y de ahí llega hasta Pachuca. Tiene varios puentes, que ya está todo el proyecto. Ese tren lo está construyendo el agrupamiento Felipe Ángeles de los Ingenieros Militares. El México-Querétaro también pasa por Hidalgo, particularmente por Tula, y también lo están construyendo los ingenieros militares, y en realidad se está trabajando en la adquisición del derecho de vía, que va también muy adelantado, para ya impulsarlo al 100%, pero tiene el recurso, se tiene absolutamente todo y va avanzando. ¿Irapuato? Además, se licitó el Querétaro-Irapuato y se licitaron 2 tramos del Saltillo Nuevo Laredo. Ya un tramo ya se asignó y el otro tramo está por asignarse a mediados de septiembre, a mediados de este mes. Ya la próxima semana se estará asignando de acuerdo con lo que haya resultado de la licitación.
El próximo año ya nos vamos a las siguientes licitaciones. Ya lo vamos a ir anunciando poco a poco. Una precisión nada más, el que va de Querétaro a Irapuato, ¿pasaría por el territorio hidalguense? ¿Tendría alguna estación o eso se está viendo? Ahora te comento, a ver si nos pasa Andrés la ruta. No, muchas gracias. Creo que no, pero ahora no quiero cometer un error para que nos pasen la ruta. Ok, muchas gracias. Mi siguiente planteamiento es en relación a las medicinas. El fin de semana, el doctor Alejandro Schwartz sacó una gráfica muy interesante en un artículo que habla sobre cómo las piezas de medicina que ha comprado el gobierno desde el sexenio de Vicente Fox hasta la fecha es más o menos el mismo. Sin embargo, lo que se ha disparado o triplicado es la facturación. Y él explicaba que en parte tiene que ver con que se presentan nuevas fórmulas para productos y obviamente pues estos tienen un precio más alto y entonces esto hace que el sector público cada vez tenga que gastar más en la compra de medicamentos. Y ponía como ejemplo el caso de los antihipertensivos, que decía que había 17 distintos productos con distintas fórmulas y distintas mezclas para ser hipertensivos, pero que pues cada médico elegía el que pensaba, ¿no? Y entonces que esto creaba una situación muy compleja. La pregunta es, ¿cómo México piensa resolver o está tratando de resolver este problema con las farmacéuticas? Pues porque son mundiales, ahora sí ellos deciden el precio, ellos deciden lo que hacen y prácticamente los gobiernos y sus poblaciones parecería que son víctimas de esta situación. Para terminar el planteamiento, quisiera recordar que el presidente Trump impuso a las farmacéuticas al mercado farmacéutico un descuento obligatorio, dijo que tenía que bajarle del 30 a 35% y tendría que el Departamento de Comercio buscar cómo disminuir esos precios, porque la justificación de que la innovación justificaba que los precios estuvieran tan altos era algo que no era correcto. ¿Cómo México piensa sortear esta situación con el mercado de medicamentos? Gracias. Primero, la Secretaría de Salud ha estado trabajando en lo que se llaman los protocolos de atención médica, PRONAM, protocolos nacionales de atención médica. ¿Qué significa esto? Nos dimos cuenta que a solicitud, digamos, de la demanda médica de un hospital, de un centro de salud, de acuerdo con lo que pedían en el propio centro o en el hospital, había una dispersión muy grande. A veces el mismo medicamento se pedía en distintas presentaciones. Entonces, podía ser un medicamento que tiene 10 cápsulas o 50 miligramos y otro que era 100 miligramos y 200 cápsulas. Si había de un tipo y no había del otro, se decía que había desabasto. Y a veces uno costaba más que el otro, por más absurdo que parezca, contado evidentemente a partir del precio por cada cápsula o por cada unidad. Entonces, Secretaría de Salud ha estado trabajando para poder determinar, ya lo tiene para muchas enfermedades, muchos padecimientos, qué medicamentos hay que dar de acuerdo con la enfermedad. Si el problema es hipertensión, ¿cuáles son los medicamentos que debe recetar el sector público y cuáles no? Porque a lo mejor hay medicamentos que cuestan 7 veces y que tienen el mismo resultado de un medicamento que ya se liberó la patente y que tiene un genérico. Entonces, eso se ha estado trabajando mucho. Tan es así que a partir de eso se determinaron cuántos medicamentos se requieren por cada centro de salud y cuánto insumo médico. Por ejemplo, por los centros de salud, si mal no me equivoco, son como 700. A partir de ahí se hizo el kit, el equipo que debe ser enviado, o los medicamentos, la lista de medicamentos que deben ser enviados cada mes.
Gracias a eso se pudo hacer en 3 días la distribución de las rutas de la salud. Todos los centros de salud recibieron la misma cantidad de medicamentos, el mismo tipo de medicamentos, las mismas claves, los mismos insumos médicos. Este kit no estaba determinado previamente o era mucho más amplio. Y en el caso de los hospitales, igual, algún medicamento, por ejemplo, para las enfermedades más complejas como el cáncer, también se están determinando protocolos nacionales de atención médica. Porque puede haber un medicamento que tenga el mismo resultado que otro, pero uno cuesta 7 veces más que el otro. Y el médico lo está pidiendo por alguna razón y no necesariamente corresponde a la solicitud que se tiene que hacer. Evidentemente buscamos los mejores medicamentos para atender a las personas. Eso ha permitido pues una reducción muy sustantiva de la cantidad de claves que se compran. Y eso pues también está representando ahorros. Eso por un lado. Lo siguiente es que además de la licitación normal, ahora la ley de adquisiciones tiene lo que se llaman subastas inversas. ¿Qué quiere decir subasta inversa? Una subasta normal, cuando se subasta una obra de arte, pues la pregunta es quién da más por el precio. La subasta inversa es quién da menos con la misma calidad. Entonces se pone a competir a todas las empresas farmacéuticas que ofrecen un tipo de medicamento para ver quién da menos por ese medicamento. Eso permitió entre el año pasado y este año una disminución de alrededor de 25,000 millones de pesos, las subastas inversas. Y además podemos tomar en cuenta esto que mencionas, de buscar pues también generar, sobre todo para aquellos medicamentos de patente, porque donde es genérico disminuyen mucho los precios, donde ya se liberó la patente, pero los medicamentos de patente pues tienen precios muy altos en algunas ocasiones. Eso es lo que se está haciendo hasta ahora. Pero sí hay negociación con las farmacéuticas, hay todo el tiempo de esta voracidad que es… Todo el tiempo, incluso cuando ahora que, por ejemplo, no se encontró con las licitaciones, con las subastas inversas, quedan 7 medicamentos que no se han podido asignar a una empresa y resulta que el precio es 7 veces lo que vendieron el año pasado. Pues ahí se pide a la farmacéutica que baje de precio. Entonces, es un proceso complejo, pero en este caso la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con Salud, junto con Birmex, han estado trabajando a la par para poder lograr los mejores precios. Gracias. Y mi tercer planteamiento y último es en relación a la entrega del paquete económico en lo relativo al presupuesto para relaciones exteriores. Lo que se está previendo es que en Estados Unidos, con el presupuesto que ellos tienen de la Big Beautiful Bill, lo que va a aumentar es el número el dinero y el número de agentes de la patrulla fronteriza y de autoridades de migración para hacer este trabajo de acoso, porque no se le puede llamar de otra manera, o de reordenamiento migratorio. Y bueno, se está hablando de que el SAR de antimigración, o sea, de migración, Tom Homan, está hablando de que requiere 100,000 camas de detención para poder hacer todo este proceso de detener personas que no tienen su documentación y forzarlas o expulsarlas, pues. Entonces, eso implicará más gastos seguramente para relaciones exteriores. ¿Se está tomando en cuenta esto en el presupuesto? Sí, no va a faltar recurso para los consulados. Así hemos estado haciendo ahora. Si requiere más presupuesto, se envía más presupuesto a los consulados. No va a faltar recurso para poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes. ¿Y cuánto se espera recabar del magno sorteo
que va a ser precisamente para los migrantes. A ver si me recuerdan, Belmont, cuánto esperan recaudar. Creo que son 300 millones, ¿no? 340, algo así. Sí, bueno, aquí el asunto que hace ver la diferencia entre la protección consular y los repatriados es que las cifras de la Secretaría de Gobernación, que ve el tema de repatriados, están hablando de más de 80,000 repatriados, en tanto que las cifras de la Cancillería de a cuántos mexicanos se les ha prestado atención consular, en su última conferencia de prensa hablaron de 13,000, es decir, hay un diferencial muy grande entre personas que son repatriadas que no pasan por la protección consular. Y lo digo porque una persona que es repatriada es una persona que le quitan la vida, prácticamente su forma de vida. Regresa Todos los mexicanos y mexicanas que por alguna razón están siendo detenidos en Estados Unidos, algunos incluso con permisos que son detenidos, todos tienen derecho a la atención consular, todos. Hay algunos que la solicitan, hay algunos que no, y hay algunos que a lo mejor no tienen conocimiento. Para ello los consulados están haciendo una promoción dentro de los márgenes legales que se pueden en los Estados Unidos, informando del número de teléfono de los consulados. A ver si lo tienes por ahí, Belmont. Es un número al que pueden llamar 24 horas, 365 días, las 24 horas del día, 24/7, como se dice. La línea de apoyo está en Estados Unidos y también tiene un call center desde México que está apoyando, lo reforzamos. Y reforzamos también el portal de apoyo a nuestros connacionales allá para que tengan toda la información. Entonces, todos tienen derecho a solicitar. Por ejemplo, nos informaron que de la última redada son 23 mexicanos que fueron detenidos en Georgia, ¿no? En esta planta de automotriz. 13 de ellos pidieron apoyo consular, 10 no pidieron apoyo consular. Todos tienen derecho a pedirlo y depende ya de ellos solicitarlo. De inmediato, cuando hay una redada, el consulado tiene instrucciones de en ese mismo instante que tienen conocimiento, solicitar información a las instituciones de Estados Unidos, a ICE se llama, que es principalmente quien ahora está haciendo estas injustas redadas. De inmediato se ponen en contacto con ellos para que pueda haber información. Desde aquí se solicita información a la Embajada de los Estados Unidos y se va a los distintos lugares de detención para poder tener comunicación directa con los familiares o con los detenidos. ¿Hay algo que se está esperando para Chicago, que ya se anunció en la investida, que van a entrar a Chicago? Está ahí los consulados pues, atentos y alertas para poder apoyar, y todos nuestros paisanos que utilicen este número si tienen algún problema o sencillamente para asesoría. Ahora te informo. 19 mexicanos y mexicanas todavía. Sí. Presidente, nada más para cerrar aquí, el tema es económico, que estamos esperando lo de la recaudación de la lotería, me imagino que sería no, pero para no las les fianzas. va a faltar recursos, lo que se requiera. Sale el presupuesto y si se requiere más recursos para la contratación de agencias de abogados que ayuden a nuestros connacionales, existirá el recurso. No, en eso bueno, no. La otra parte que es muy importante son las fianzas, aunque ahorita no están dando fianzas, sí son fianzas de $2,000, $3,000. Sí, también se apoya con distintas instituciones. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿quién más? A ver aquí, financiero. Gracias, doctor. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Hoy se presenta el paquete económico 2026, entonces quiero preguntarle si en este paquete se va a mantener como objetivo principal la disciplina fiscal para el próximo año. Vamos a entregarlo hoy en la tarde, mañana hay conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda y el miércoles vienen aquí
para poder contestar sus preguntas. Ahí, yo he explicado aquí que este año y el próximo año tenemos varios vencimientos de Pemex, de deudas de Pemex. Una vez más voy a explicarlo, la deuda que adquirió el sexenio de Peña Nieto. Cuando se adquiere deuda, pues hay que pagarla. Claro. Y hay vencimientos que se renegocian en la medida de lo posible, se refinancian para no tener cargas muy altas cada año. Pero particularmente la carga de 2025 y de 2026 para pagar amortizaciones, intereses, etcétera, de Pemex, que está apoyando la Secretaría de Hacienda, son muy importantes. Como explicamos cuando se presentó el programa de Pemex, el objetivo es que en el 2027 ya no tengamos estas cargas y vamos a seguir renegociando esta deuda para poder apoyar las finanzas públicas. Pero esta deuda que pasó de 60,000 millones de dólares a 105,000 millones de dólares tiene vencimientos muy importantes en el 25, o tuvo ya en el 25, todavía una parte falta, y en el 26. Y esa es una parte que estamos explicando en el presupuesto de estos años. Sí. Pero si nos permiten, pues ya que lo explique, evidentemente buscamos el menor déficit posible y la consolidación mayor en ese sentido, pero tenemos estos temas en el 25 y en el 26 que se están atendiendo. Hay una muy buena respuesta de las calificadoras a estos temas o a este tema en particular. Y ya lo explicaría mañana en conferencia de prensa con mayor detalle Secretaría de Hacienda, y el miércoles vienen aquí para, si todavía quedan algunas dudas, poderlas contestar. Claro. Doctora, usted había mencionado que al parecer va a ser acompañado este paquete con una reforma aduanera. Sí. Entonces yo lo que quiero preguntarle, ¿qué proyección tiene usted de aumentar la recaudación fiscal con esta reforma? Muy importante, hay dos temas que nos van a ayudar mucho. Hay algunas modificaciones que estamos haciendo a no tributarios y a otros esquemas de lo que se llama la miscelánea fiscal, que ya vamos a informar. Y por otro lado, hay dos temas que nos van a ayudar con la recaudación el próximo año. Uno, varias modificaciones, algunas de ellas ya se hicieron y otras nuevas para disminuir todavía más la afectación por las factureras, facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del SAT para evitar que haya estas facturas falsas. Además de que ahora pues ya es delito grave la factura falsa, la facturación falsa. Y lo segundo son las aduanas. Estos dos acciones nos van a permitir todavía disminuir la evasión fiscal y vienen ya en el presupuesto y se presenta la ley de aduanas conjuntamente. ¿No se tiene una cifra estimada? Sí, pero ya quiero que lo diga la Secretaría de Hacienda mañana en su conferencia. Okay. Y el miércoles ya vendrían aquí para contestar alguna otra duda. Claro. Por otra parte, la semana pasada también usted mencionaba, doctora, que los bancos ya no van a poder reducir las aportaciones del IPAB. No sé si existan otro tipo de medidas de este tipo que tenga contempladas en este paquete económico. De este tipo esencialmente es esa. Y vienen muchos temas en el paquete. ¿Nuevos impuestos? Varios. No. Pero ya lo verán hoy, mañana en la conferencia y el miércoles lo explicamos. Vale. Garantía de todos los programas de bienestar, incluido el inicio de la beca para niños y niñas de primaria, como me comprometí. Todos los programas de bienestar están garantizados y también inversión pública. En ese sentido, doctora, ¿no existe preocupación en su gobierno que, no sé cuál es la expectativa de crecimiento que tengan,
pero pues al parecer no es una gran expectativa de crecimiento de la economía. ¿No hay preocupación en su gobierno por mantener los programas sociales en el tiempo? O sea, que se puedan mantener. Los estamos garantizando. Hay garantía de los programas de bienestar. Ok. En otro tema, doctora, posteriormente a su informe, a su primer informe de gobierno, leí algunas notas que me llamaron la atención, que afirmaban que de acuerdo con el documento, su gobierno está explorando oportunidades de inversión con Cuba en el sector energético y minero. ¿Es así? No sé exactamente a qué se refiere esa parte del informe, habría que revisarlo, pero no. Es que hace referencia que algunos funcionarios de su gobierno visitaron Cuba en mayo pasado, en donde están explorando que haya inversión en el sector energético y minero. ¿Usted no lo tiene? No hemos hablado de eso. Ajá. No se tiene contemplado. No sé. Tenemos colaboración con Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos que siguen aquí, vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso. Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso. Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS Bienestar, y es algo muy importante para el país porque se está incrementando el tema del pie diabético. Entonces, en particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados. Claro. Con respecto al programa de los médicos, ¿cuánto se va a presupuestar para el siguiente año? Les informo posteriormente. Por otra parte, doctora, la semana pasada Federico Dori… Y tiene que ver con esto, porque se ha dicho mucho de que por qué ella Cuba. Es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México. Recuerden que en México, porque no se sustituye a ningún médico mexicano, a ninguno. El problema es que México dejó de graduar médicos especialistas durante demasiados años. A ver si todavía está la gráfica por ahí, que algunas veces ya tiene tiempo que no la ponemos, del IMSS, de los médicos especialistas graduados. Esta idea de que había que tener médicos de excelencia y que la manera de tener médicos de excelencia era cerrar el ingreso. Lo mismo se hizo en las universidades. Exámenes muy difíciles para que no pasaran y así íbamos a tener médicos de excelencia. Pues sí, el problema es que dejaron de graduarse médicos de excelencia y teníamos médicos generales que querían entrar a una especialidad y que no se les permitía entrar a una especialidad porque teníamos que ser muy estrictos en el ingreso, cosa que era absolutamente falsa. En realidad no había el interés de seguir apoyando a la educación pública. Fíjense, del 2012 al 2018, médicos especialistas graduados en el IMSS pasó de 3,008 a 3,740, es decir, 700 más. Del 2018 al 2025, más del doble, 7,427 graduados, sencillamente por darle oportunidad a más graduados de medicina general que pudieran estudiar una especialidad y poderle dar la beca, que además es muy poca, para poder estudiar las especialidades. Entonces, esta situación hace que en muchos lugares no pueda haber médicos especialistas de las especialidades que se requieren. Entonces, por eso se contratan médicos de otros países del mundo y en particular Cuba es quien ha dicho yo puedo enviar médicos especialistas. Doctora, hay quienes dicen, no lo digo yo, hay quienes dicen que esto es para financiar a la, abro comillas, dictadura cubana, cierro comillas. Sí, pues eso no es así. Pueden decir lo que quieran.
pero lo cierto es que están ayudando a los más pobres de nuestro país, que son médicos muy buenos, graduados y que están dispuestos a venir a México a los lugares más apartados, donde muchas veces médicos mexicanos tampoco quieren irse a la montaña de Guerrero o a otros lugares. Y nosotros tenemos la obligación de atender a todas y a todos, y se requieren médicos especialistas. En el momento que haya más médicos especialistas, que ya no se requiera el apoyo de los médicos cubanos, pues a lo mejor ya no se contratarán. Y si hay de otras nacionalidades que también quieran venir, bienvenidos a atender a los lugares más apartados del país, en donde se requieren médicos especialistas. Hay, por ejemplo, en el hospital de Tlapa Guerrero, al que fuimos hace muy poco, que se inauguró, faltan médicos especialistas. Ahora estamos haciendo un programa especial para que puedan ir 3 veces a la semana, por ejemplo, 3 días a la semana, aunque no vayan toda la semana. Pero tenemos que garantizar que los hospitales funcionen al 100 con los médicos que se requieren. Ok. Por otro lado, doctora, la semana pasada el diputado del PAN, Federico Dorin, denunció ante la Fiscalía General de la República a Andrés Manuel López Beltrán por huachicol y otros delitos. Pura Entonces, politiquería. Eso es lo que le quería preguntar. Pura politiquería. De esto no, pero no sería necesario que se investigara también. Bueno, pues eso lo verá la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción. ¿Quién hace la denuncia? Usted mencionaba… Y un día les platico, porque yo fui jefa de gobierno. Les podemos platicar. Usted mencionaba que en el tema del huachicol iba a haber cero impunidad. Va a haber cero impunidad, Cero tope hasta impunidad. donde tope. Tope hasta donde tope. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General con apoyo de la propia Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones que se hicieron, pues lo muestran. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos cero impunidad a la corrupción. Y esta es una muestra de ello. Ahora, tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada, cualquiera, puede ser funcionario público o no. La detención de un presunto delincuente que no es en flagrancia requiere de una investigación muy profunda y de llevar pruebas. Coadyuva las secretarías de seguridad con las fiscalías tienen la obligación de construir buenas carpetas de investigación para que un juez les otorgue una orden de aprehensión. Claro. Doctora, y en este caso su gobierno no está previendo aplicar ya lo que le llaman congelar cuentas a esta red de corrupción y que se aplique la extinción de dominio. Cuando es necesario, sí. La UIF hace su trabajo, la Fiscalía hace su trabajo, y ahí donde es necesario hacer extinción de dominio, lo que haga falta, bloqueo de cuentas, etcétera, se hace. Es parte de las investigaciones y de las tareas que tienen que hacerse. Claro. Finalmente, doctora, ayer miles de ciudadanos marcharon en Culiacán, Sinaloa, para exigir paz a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. En ese sentido yo le pregunto, ¿cuándo llegará la paz a Sinaloa? Hay una disminución, va mañana va a ir el Gabinete de Seguridad a Culiacán. Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los 4 meses anteriores. Y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo, se va a seguir. ¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer? Que vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando.
¿No pondría usted una fecha para acabar? Vamos a seguir trabajando. Ahí está el Gabinete de Seguridad. Cada 15 días van. Hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, investigación. Hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa, derivado, como ustedes saben, de la detención de un delincuente que provocó el conflicto en este grupo delictivo. Muchas gracias, doctora. Ya lo vamos a presentar. La idea es el próximo año ir ampliando las clínicas de pie diabético en el país, en distintos lugares. Es muy importante y es una técnica, una metodología y un medicamento o medicamentos que ha desarrollado Cuba que no tiene ningún otro país. Sí. Le decimos la próxima vez a Salud que puedan presentar esto, a Alejandro Schwartz. Bueno, vamos a ver por acá. A ver, aquí la compañera. Gracias, buenos días, presidenta Eunice Cruz de NX Noticias. Pues preguntar cuál es el balance después del primer fin de semana de gira que estuvo muy bueno. en los estados. Agradecer a todas y a todos. Estuvimos el viernes, fíjense que fuimos a varios estados gobernados por partidos que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT, por el PRIAN, y nos fue muy bien. Estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Aguascalientes. Agradezco a las gobernadoras de Guanajuato y Aguascalientes porque fue una muy buena recepción y estamos trabajando además de manera coordinada, como debe ser, independientemente del partido del que provenimos. Es muy importante la coordinación. Fueron muy buenos eventos. Después fuimos a Zacatecas. El primer día fue Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas. El siguiente día fue Durango, Sonora y Nuevo León. Bueno, también Nuevo León, gobernado por Samuel García. También muy buena coordinación. La macroplaza llenísima, muy bonito. De ahí fuimos a Nuevo León, luego estuvimos en Coahuila, después en Tamaulipas y luego ayer en Veracruz. Es la macroplaza, luego, a ver, ese es Tamaulipas, no, este es Durango, no, Coahuila, este es Coahuila, este es Veracruz, ahí en el estadio de béisbol. Zacatecas, es cuando íbamos llegando, que ya se oscureció, pero estaba llena la plaza también. Fueron, en total, este es Guanajuato, ¿no? Aguascalientes, no, es Guanajuato. Presidenta, ¿y en total como cuántas fueron alrededor de 130,000 personas juntando todos los eventos. Y lo que hacemos es que pues damos un informe general, luego informamos de cuántas personas reciben los programas de bienestar, los nuevos programas de bienestar, los beneficiarios de Infonavit, de Fobiste, cuántas viviendas vamos a construir en cada entidad y las obras que ya iniciaron o que vamos a iniciar en el próximo año en cada entidad de la República. Gracias. Y en otro tema, pues varios deportistas recibieron sus medallas este fin de semana en sus disciplinas. Pues preguntar si tiene algún mensaje para ellos. Sí, muchas felicidades. También traes videíto, ¿verdad? A ver. Muchas felicidades a todos los tiro con arco.
plata, 7 de bronce. Y otra vez Isaac del Toro. Gracias. ¿Quién más? Todavía. A ver acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Arturo Pavón del Chapucero y Efecto Colateral. Preguntarle de Profeco si nos puede dar un panorama sobre si hay obligación de los padres de familia de la compra del uniforme. Lo comento porque pues nos han denunciado de una escuela de bachillerato tecnológico que está en Iztacalco, una escuela, un centro multimodal de actividades de ciencias del mar, donde pues ya les pasaron un volante para decirles que tienen que estar uniformados a partir del 17 de septiembre. Es un uniforme que nada tiene que ver con las actividades que son pues tecnológicas, pero son uniformes de gala, deportivos, que bueno, sí llevan deportes, pero están en un precio de 900 pesos el de deportes y el de gala también 900. Está en 1,800 y luego les dicen que por gestión de la misma dirección y los padres de familia lo dejan en una oferta de 1,300 pesos el paquete. Entonces, saber si es obligatorio. Y también les están pasando un papelito muy curioso, sin ninguna identificación, donde dicen que tienen que depositar ahí su inscripción, pero en bachillerato está prohibida la cuota de inscripción. Si nos podrían dar un panorama, por favor. Gracias. Con mucho gusto. Perdón, nada más la pregunta, ¿es una escuela privada o es pública? No, es pública. Con muchísimo gusto, si me da la información, lo revisamos incluso con la SEP, con quien también tenemos la vinculación para revisar este tipo de cosas. No hemos tenido quejas radicadas ni de incremento de precios, sí vimos algunas notas, pero como lo informamos aquí y también ya dimos a conocer los resultados de todo el operativo que realizamos para el seguimiento tanto de comportamiento comercial como de quejas, en realidad no tenemos quejas radicadas sobre incrementos o sobre algún tema en particular sobre útiles y uniformes escolares. Solamente estuvimos recogiendo información de redes sociales y dándole respuesta a las personas consumidoras a través de esas mismas vías. Pero si usted nos pasa la información precisa de esta escuela, con muchísimo gusto nos sentamos con CEP y lo revisamos. Sí, muchas gracias. Gracias. No debería ser. Ajá. No debería. Sí, nos pasaron el dato los padres de familia y por eso lo quisimos traer aquí. Por otro lado, en el tema de Sinaloa, también sabemos que es cuestión de cultura, de lo que se va a valer, digamos, para poder resolver muchos de los asuntos que hay allá en Sinaloa, entre lo que es el arte, la ciencia y pues vaya, lo que es la educación, la academia. Y pues hemos sabido que ya el gobernador y también el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues han hecho convenios para, a través de la cultura, del arte y de la academia, pues mejorar la calidad de vida y sobre todo la productividad. Tiene grandes retos Sinaloa, pero esto es muy importante, este tipo de convenios entre lo que es la academia, las autoridades de educación y el gobierno. ¿Qué opinión tiene de eso, Presidenta? Sí, Sinaloa este año que pasó tuvo no solamente el problema de cómo la detención del Mayo Zambada generó la manera en que se hizo, generó esta disputa dentro de un grupo delictivo que ha llevado a estos niveles de violencia. Que, por cierto, no tenemos esa información, sino que también vivió una sequía muy fuerte. De hecho, ahora ha estado lloviendo, pero no ha llegado a llenar las presas. Ustedes saben que Sinaloa pues, es el estado que más maíz produce.
y muchos otros productos. El jitomate, pues ahora tenemos el problema de este arancel que pusieron. Entonces ha tenido una diversidad de problemas que le han afectado. Ahora en seguridad se está trabajando para disminuir y evidentemente pues todo lo que se haga para atender las causas que generan la violencia pues es muy bueno. Y ahora pues está, por lo menos este año hay menos sequía y la producción va a ser mayor. Entonces este año va a ser mejor que el último periodo del año del 2024 cuando inició este periodo de violencia y este problema de la sequía que han estado viviendo. Este convenio entre el rector Jesús Medueñas con el gobernador parece que va hacia buen puerto. Ojalá que tenga sí también el apoyo del gobierno federal. Y por otro lado, ya para finalizar, en cuestión del bienestar, nos reportan desde Guadalajara que tienen pocos cajeros y que pues la mayoría del tiempo están descompuestos o están fuera de servicio o en mantenimiento. Nos pasan el reporte de que hay personas mayores, ya mujeres también pensionadas, que no han podido sacar su dinero. Les cuesta lo revisamos mucho de inmediato. Hablamos con Banco de Bienestar hoy, lo revisamos y les damos el reporte. Gracias, sería todo. Gracias. ¿Quién más por acá? A ver, compañero. Atrás y luego adelante, si quieres parar. Gracias, presidenta. Buenos días. Mi nombre es Héctor Latempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Agradezco que me dé la palabra. No reproche, pero ya llevaba un poquito más de 3 meses de no poder participar. Pero gracias. Señora presidenta, me permito dar voz al siguiente reporte ciudadano urgente desde el estado de Chihuahua, que clama por justicia, seguridad y atención del gobierno de México. Y la razón de traer este asunto, que en apariencia es local, hasta esta conferencia del pueblo es doble. Uno, porque la seguridad pública es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y una obligación concurrente entre los 3 niveles de gobierno. Y 2, porque ya existe un patrón nacional documentado en otros estados donde costosos sistemas de videovigilancia y supuestas certificaciones internacionales no se traducen en prevención ni sanción efectiva del delito, a pesar de recibir recursos federales o fondos con reglas de operación supervisadas por la Federación. Entre febrero y julio de este año, un ciudadano de Chihuahua capital ha reportado por lo menos 10 veces al 911 la realización de arrancones y carreteras clandestinas en la avenida Guillermo Prieto Luján, a la altura de Olivos, de Catargo, Hierro, Berilío y Centinela. ¿En la ciudad de Chihuahua? ¿O en Así dónde? es. Bueno, pues ahí sí el alcalde, ¿no? Policía municipal y estatal certificada por la CALEA y supuestos sistemas de vigilancia de última generación. Aquí tengo los folios y fechas registrados. En todos los casos, 0 detenidos, 0 sanciones y 0 prevención del delito. Presidenta, no es un hecho aislado. Aquí en la propia conferencia del pueblo, usted ya ha abordado denuncias similares sobre contratos millonarios en seguridad tecnológica, como en Guanajuato y Querétaro, que no han reducido la violencia. Usted misma señaló que no es solo tener cámaras, sino saber cómo se usan y garantizar que los recursos no se malutilicen. En Chihuahua se observa un fenómeno similar al de otros estados, una inversión considerable en tecnología de seguridad que en la práctica no parece estar cumpliendo con el objetivo de prevenir el delito ni proteger a la ciudadanía. Consideramos importante traerlo a su atención porque si estos sistemas han contado parcial o totalmente con recursos federales, sería valioso que bajo su liderazgo se evaluara su efectividad y se asegurara que cada peso invertido cumpla su propósito esencial, cuidar la vida y la integridad de las personas. Por ello solicitamos que, de ser posible, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Auditoría Superior de la Federación revisen si el escudo Centinela recibió recursos federales y, de ser así, evalúen su uso y resultados. También que se investigue la inacción reiterada de las autoridades municipales y estatales de Chihuahua frente a estos reportes documentados. Que se establezca un mecanismo federal de evaluación de impacto real
de la tecnología de seguridad para que no sea un negocio de contratistas, sino una herramienta al servicio de la vida. Presidenta, porque la vida de un niño cruzando la calle en Chihuahua vale lo mismo que la de un niño en Iztapalapa o en Tapachula. Traemos este caso a su atención. La cuarta transformación, para ser verdadera, debe llegar a cada calle, a cada cámara, para que la justicia no dependa del código postal. Gracias, presidenta. Bueno, hay que decir también que hay responsabilidades, ¿no? Evidentemente uno tiene que atender todo y buscar gestionar y ayudar y coordinarse para que en todos los lugares de la República haya seguridad, paz y no haya esta situación. Pero hay alcaldes, hay alcaldesas, hay gobernadoras, para atender también los temas. Entonces, en particular, esto que dices de Chihuahua, pues pasamos el reporte, sobre todo a Marcela Figueroa, quien lleva desde el sistema de seguridad. Ahora, uno de los acuerdos que tomamos en la reunión de seguridad con los gobernadores fue el establecer protocolos para los C5, C4, C3 que haya en los estados. Porque, repito, no solo son las cámaras, sino el protocolo que se sigue tanto para atender de manera inmediata, porque ahí están normalmente los 911, el área que responde al 911, que tiene que atender de manera inmediata, como la utilización preventiva y también como pruebas para alguna carpeta de investigación. Hay un área que es Plataforma México que está trabajando en eso en todos los centros de vigilancia de todo el país. Muy bien, presidenta, gracias. También, presidenta, le presento un caso que, aunque sucede en Saltillo, Coahuila, es un reflejo de problemas que afectan en todo el país: la corrupción urbanística, el crecimiento sin planeación y la omisión institucional que pone en riesgo vidas. Al parecer, el día de ayer o sábado, ayer o el sábado, no recuerdo, ahora que estuve ahí en Saltillo, se acercaron con usted precisamente, ya cuando iba de regreso en su camioneta, una de las denunciantes, que voy a omitir su nombre, pero ayer al parecer le dieron a conocer esta denuncia. De todos modos la quiero hacer aquí pública. Desde la tormenta Hanna, el 26 de julio de 2020, más de 200 familias del norte de Saltillo, en colonias como El Campanario, viven con miedo cada vez que llueve. Ese día muchas tuvieron que subir a los techos con sus hijos para no morir ahogadas. Lo más grave es que la tragedia fue provocada por decisiones humanas. Los cauces naturales de los arroyos, el 12 y el 4, fueron desviados hacia zonas habitacionales, sin estudios hidrológicos, sin permisos de Conagua y sin evaluar riesgos. Documentos oficiales como el oficio BOO 811-0697 del 2020 confirman que se alteraron los trazos de los arroyos ilegalmente. El entonces alcalde, hoy gobernador, Manolo Jiménez, y su director de Obras Públicas tienen vínculos con las constructoras responsables. Además, el agua fue desviada para proteger fraccionamientos privados donde tenían intereses familiares. A 5 años no existe una obra integral de protección. El estudio hidrológico del arroyo el 12 no se ha terminado y el proyecto para el arroyo 4 está programado para el 2026, sin estudio de impacto ambiental. Traigo este caso a nivel federal porque involucra derechos humanos, dictámenes de una independencia federal y un patrón de corrupción que podría repetirse en otras ciudades. La justicia y la seguridad no deben depender del código postal. Solicitamos que el gobierno federal asuma la canalización integral de los arroyos el 12 y el 4, que SEGOV y la Consejería Jurídica le den audiencia urgente, que se investigue a fondo a quienes autorizaron construcciones ilegales sobre esos sauces. Presidenta, las familias no piden privilegios, piden vivir sin miedo. Su casa debe ser refugio, no amenaza. Confiamos en que su gobierno encauce no solo el agua, sino también la esperanza. Gracias, presidenta. Lo vemos, si no lo pasas, lo vemos con… Sí, tengo toda la información. Y ya nada más por último, presidenta. Acudo con respeto y buscando claridad, no confrontación. Recientemente, en el programa Negocios TV en España, el doctor Alfredo Jalife Rame afirmó que los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas habrían sido entregados a la empresa BlackRock
y que esta firma sería quien salvaría con sus dólares a Pemex, sugiriendo una posible dependencia financiera del Gobierno de México hacia esta corporación. Sabemos que la Cuarta Transformación defiende la soberanía energética, portuaria y estratégica de la nación. Por eso, sin demeritar la trayectoria del doctor Jalife, deseo conocer su opinión sobre estas afirmaciones falsas, que han despertado inquietud precisamente entre quienes defendemos este patrimonio público. son falsas. Entendemos, Presidenta, que puede… Son falsas. Entonces ya… Es mentira, Son falsas. es mentira entonces lo que dicen. Es falso. Ok, gracias, Presidenta. Hay algunas inversiones. Los puertos los administra la Secretaría de Marina. Los puertos tienen una parte de inversión pública muy importante y hay otra parte que administran empresas privadas. Se da el permiso para que puedan operar desde hace mucho tiempo. Hay empresas privadas que tienen pues sus grúas y que operan los puertos del país. Algunas de ellas tienen alguna relación con un fondo internacional desde hace mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver con Pemex, absolutamente nada. A ver aquí. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Pues, Presidenta, sobre su gira hubo declaraciones que me llamaron mucho la atención y a todos los medios de comunicación también por parte de gobernadores de la oposición. Usted dijo del PRIAN, el gobernador de Durango diciendo textualmente soy claudista, el de Coahuila diciendo viva la presidenta, el de Nuevo León diciendo me siento orgulloso de tener una presidenta como usted. ¿Cómo interpreta usted esta serie de declaraciones? En el contexto principalmente de que el presidente del PRI estaba el fin de semana en Washington diciendo que su gobierno tiene vínculos al narcotráfico, no sé qué tanto, y ahora los grandes representantes del PRIismo pues se declaran claudistas. Pues fíjense que sí llama la atención que el presidente del PRI, con esta actitud tan violenta, haga declaraciones que la verdad no, solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen, y hable mal del gobierno de México. Es más, vaya a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. O sea, más vendepatrias no puede haber. Y en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI y también con todos, pero en particular, como estamos hablando del presidente del PRI y con el gobernador de Durango y de Coahuila, pues hay relación institucional, colaboración, coordinación, y agradezco pues obviamente sus palabras. Pero sobre todo lo más importante es que gobernamos a los habitantes de Durango, de Coahuila juntos, ellos como gobernadores y en mi caso como presidenta, y tiene que haber coordinación y colaboración, y cuando hay elecciones pues ya los partidos hacen su trabajo y los candidatos o candidatas, pero hay muy buena coordinación y colaboración y hay un reconocimiento del trabajo del gobierno de México. Entonces pues quién sabe qué esté pasando ahí, ¿verdad? Dentro del PRI o del PRIAN, porque también con las gobernadoras de Aguascalientes y de Guanajuato, el de Querétaro, hay buena relación, se trabaja conjuntamente, institucional, como debe de ser. Pero pues el presidente del PAN, el mayor exponente del cártel inmobiliario, pues no habla bien del gobierno. Entonces, pues sí, llama la atención. Presidenta, algo más que me llama la atención dentro de la lista de gobernadoras que usted acaba de mencionar hace unos segundos, no mencionó a la gobernadora de Chihuahua. Bueno, porque no hemos ido a Chihuahua. Curiosamente, pero vamos a ir ya pronto a Chihuahua. En Durango, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, y el único que faltó de la región fue Chihuahua. ¿Hubo algún motivo en particular? No, vamos a regresar. Es el diseño de las giras como lo hacemos, pero vamos a ir a las 32 entidades. Muy bien, Presidenta. Sobre el propio tema también de la misma gira que está usted encabezando, pues varios de los estados que visitó, estoy pensando particularmente en Nuevo León, uno de los estados más importantes en relación al PIB, por ejemplo, tienen elecciones en el 2027.
¿Usted con estas giras de alguna manera está retomando o haciendo valer el consejo de Andrés Manuel de tener contacto directo con el pueblo por parte de quienes gobiernan? ¿Hay algún consejo a los aspirantes de Nuevo León, por ejemplo, hacia las elecciones esa es otra de cosa. 2027? Lo que sí es que todo aquel que se dedique a la política es con la gente, no en las cúpulas, sino con el pueblo. Eso es lo más importante. Y más si son de nuestro movimiento. Muy bien, Presidenta. También sobre otro estado que visitó usted, Sonora, me llamó la atención dentro del discurso que usted dio, lo propio que dijo el gobernador, destaca la cantidad de becas que se han dado en ese estado. Los números son brutales, más de 515,000 becas que usted habla ahí en su discurso, un montón de ellas a primaria, secundaria, universidad. Y esto contrasta con, pues, un poco volver a hacer la reflexión en torno a aquellos que hablan de que las becas debieran de ser meritocráticas y ser dadas a aquellos que se sacan mejores calificaciones o aquellos que las merecen, en lugar de ser concebidas como un derecho, Presidenta. Hay esta idea de que desde primaria, por supuesto que, a ver, todas las niñas y niños deben hacer su esfuerzo en la escuela. Hay una parte de esfuerzo individual que es fundamental, y en la colectividad, el maestro, la maestra, pues tiene que promover que todos los estudiantes tengan el amor por el estudio y por todas las materias que se llevan en la escuela. Pero esta idea de que desde los primeros años hay que premiar al que tiene 9 y 10 de calificación con una beca, lo único que genera es mayor división. Los que tienen beca, los que no tienen beca. Los que tienen talento, los que no tienen talento. Y lo que deben buscar los gobiernos es la igualdad, la equidad. No se puede calificar igual a un niño o una niña que no llegó desayunado a la escuela que quien llegó desayunado a la escuela. A un niño o una niña que tiene problemas en su casa con quien no tiene problemas. A un niño o una niña que solamente está la madre, por ejemplo, cuidando a una madre soltera, como se llama, o madre trabajadora, que cuando los dos aportan económicamente o en términos del hogar. Entonces, nuestra visión es que todos deben tener lo mínimo indispensable para ir a la escuela. Entonces, la beca tiene que ver con uniformes, útiles, el apoyo alimenticio, lo mínimo indispensable para ir a la escuela. De tal manera que emparejes, y ya de ahí pues ya es el esfuerzo individual, el apoyo que se puede dar. Hay niños y niñas que les gustan más las matemáticas, que les gusta más la lectura, que les gusta más el deporte, eso es natural, y cada uno tiene distintas preferencias. Pero es muy importante que todos lleguen parejo a la escuela, parejos a la escuela. Y por eso becamos a todas y a todos, ese es el objetivo. Presidenta, me surge otra pregunta de seguimiento a la primera que hice, quizás si la debía haber hecho antes. Gobierna el PRI en Durango y en Coahuila, como usted lo dijo, pero viendo estas declaraciones de los gobernadores, ¿diría usted que gobierna la Cuarta Transformación a través de algún otro partido o no los identifica con la Cuarta Transformación? Cada uno tiene su visión. Nos coordinamos institucionalmente, pero cada uno tiene su visión. Y hay diferencias cuando gobierna un partido político de cuando gobierna otro. Tiene que haber buenos gobernantes en todos los casos, ¿verdad? Pero hay diferencias, hay visiones. Entonces, hay una visión que es de la Cuarta Transformación y visiones distintas. Pero hay coordinación institucional y el gobierno de la República busca apoyar a todos los habitantes de todas las entidades de la República. Evidentemente, pues en la coordinación con los gobernadores. Hacemos obras de agua, carreteras, trenes, y eso ayuda al desarrollo del Estado. Pero evidentemente, si vienes de uno o de otro partido político, pues tienes una visión distinta. Otra pregunta de un último tema, Presidenta, otro por completo.
El Club América ha recientemente denunciado, quizás sutilmente, abusos de autoridad por parte del alcalde de la Benito Juárez, cuyo nombre no recuerdo y prefiero no acordarme, por motivos de que se inventa un pleito vecinal para no permitir el acceso de los aficionados que viajan de todos los estados de la República a un partido de fútbol la semana pasada. Perdieron recientemente, o ganó un amparo más bien, el Club América para evitar este abuso de autoridad por parte del alcalde. Pues sería bueno que se denunciara, ¿no? Si de veras hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, cerramos, 9:15, nos vamos temprano hoy. Humanismo mexicano. Buenos días, con su permiso, Presidenta. En el libro La invención de América, el historiador Edmundo Gorman planteó, entre otras interesantes ideas, que la llegada de los españoles al continente americano representó la apropiación territorial para la realización de lo que ellos imaginaban como su nuevo mundo. Pero en este continente ya había pueblos y ciudades y civilizaciones, por lo que para imponer un nuevo mundo donde ya existía uno, hicieron uso de la violencia, de la fuerza y de la manipulación. Fue a través de esta fórmula que se llevó a cabo lo que conocemos como la conquista, que no fue solo una, sino muchas a lo largo de todo el territorio mesoamericano. En ese sentido, así como hace 2 semanas hablamos de la conquista y rebelión de los pueblos de la Gran Chichimeca, hoy conoceremos otras 2 resistencias indígenas a la invasión española en las regiones purépecha y maya. La primera, liderada por Heréndira, una joven noble de Cinzutzán, y la segunda, caracterizada por la unión de fuerzas de los líderes indígenas del Maya. Así, desde el humanismo mexicano recuperamos estos hechos históricos que nos revelan una tradición de resistencia y resiliencia que caracteriza a los pueblos indígenas de nuestro país. En el territorio nacional. En Yucatán, los pueblos mayas resistieron los violentos ataques de Francisco Montejo y sus capitanes. Gaspar Pacheco, uno de ellos, quemó, mutiló y ahorcó a miles de personas. La conquista de la península fue sanguinaria y despiadada. Sin embargo, los mayas defendieron su tierra y su cultura. Los líderes de varias regiones formaron un ejército maya.
Tomaron Sasi, a la que los conquistadores llamaron Valladolid, en donde resistieron los contraataques mientras destruyeron toda huella española, pero la insurrección duró 1 año. Estas 2 historias, que durante mucho tiempo se condenaron al olvido, son ejemplo de la resistencia indígena ante la crueldad, el fuego y los engaños. Así sucedió a los tlaxcaltecas, quienes fueron despojados de sus tierras y reducidos a servidumbre, a pesar de haber ayudado a los invasores. Ellos mismos explicaron a Carlos I en el lienzo de Tlaxcala los atropellos y atrocidades y, sobre todo, desconocimientos de acuerdos y promesas. Queremos celebrar el valor, dignidad y esfuerzo de la resistencia de los pueblos indígenas, aprender de sus valores y organización comunitaria. Sus lenguas y culturas son legado de grandeza, fundamental en el humanismo mexicano. Muchas gracias, Presidenta. Con permiso. Buen día.